Entonces eso es lo que vamos a ver en el capítulo 2 del 1 al 13. Y voy a tenerlo en 3 puntos para aquellos que anotan. Iniciamos con el primero. El primero es la llegada del Espíritu Santo, versículos 1 al 3. La llegada del Espíritu Santo, versículos 1 al 3. Pues como vemos en el primer versículo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Hechos 1:14 nos dice que después de la ascensión de Jesús al cielo, los discípulos estaban juntos, unánimes, orando. Estaban con un mismo ánimo, estaban de continuo orando. Estaban reunidos orando. Estos hombres estaban juntos, pero también Hechos 1:8 dijo que Jesús les dijo a ellos, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y aquí tenemos la venida del Espíritu Santo. Estos discípulos estaban obedeciendo la instrucción de Jesús, que si recuerdan en las predicaciones de Lucas, capítulo 24, les dijo, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Entonces estos hombres estaban obedeciendo al mandato de Jesús, estaban juntos de continua oración, esperando la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué? Esa venida llegó, ese día llegó. Y no solo eran los 12 discípulos. En la prédica de Rudy del domingo pasado nos dimos cuenta que eran 120 personas. Habían los discípulos y otras 120 personas con ellos, reunidos. Entonces, cuando de repente, sin que nadie lo sospechara, sí estaban esperando, pero no pensaban que fuera ese día. O tal vez sí, pero sin que nadie lo estuviera sospechando, el Espíritu Santo llegó. Esta venida del Espíritu Santo fue repentina, fue única, fue sobrenatural. El Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban ahí. Y este capítulo no sugiere algo que deba repetirse. Este capítulo no está sugiriendo en ninguno de sus versículos que esto es lo que debe pasar cada domingo en las iglesias. Este capítulo nos está narrando este hecho histórico de que el Espíritu Santo vino con poder sobre su pueblo. Vino a morar en cada uno de ellos. En esta experiencia de Pentecostés, que estas personas estaban ahí, tuvieron dos señales. Una señal audible y una señal visible. El Espíritu Santo vino y se manifestó en ellos, ahí donde estaban. Dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban. Esto fue un estruendo. Notemos que era como viento, no era viento. Llenó cada lugar. La presencia de Dios llenó ese lugar. El Espíritu Santo llegó con poder. Porque es la misma presencia de Dios descendiendo en ese lugar. No podemos esperar nada menos. Es la misma presencia de Dios bajando sobre estas personas. Como lo dijo Jesús, ese poder vendrá de lo alto. El versículo nos dice que de repente vino del cielo un ruido como de viento, como de una ráfaga de viento impetuosa. Esto venía de lo alto. De hecho, fue tan fuerte ese ruido que otros curiosos como yo fueron a ver, ¿qué pasó? Se estrellaron acá, ¿qué pasó? No sabemos las reacciones de la gente, pero llegaron multitud. Ellos estaban en una casa y llegó mucha gente a ver, como que los vecinos de este vecindario vinieran y nos preguntaran, ¿qué está pasando? Porque escuchamos algo y no sabemos. Si ustedes están aquí entre la semana, se darán cuenta que el helipuerto que está aquí cerca, a veces lo distrae mucho a uno y los helicópteros pasan muy seguido. Es un ruido fuerte, pero fue localizado en ese lugar y las personas llegaron. Este ruido impetuoso habla de la presencia potente, del poder de la presencia de Dios en ese lugar. Y eso nos recuerda en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11, donde Elías, huyendo de que lo iban a matar, se fue al monte Horeb, al monte de Dios, se ocultó en una cueva y Dios le mostró su presencia. Esto tiene la misma idea. Era una señal de que Dios estaba a punto de realizar una obra poderosa entre los suyos. Esta señal audible, este ruido que se manifestó entre ellos, era la presencia misma de Dios ahí.
Era el Espíritu Santo que iba a comenzar esa obra de renovación en corazones que estaban muertos. El Espíritu Santo obrando de manera sobrenatural sobre corazones fríos y muertos. Pero no solo escucharon, los que estaban ahí inmediatamente se vieron. ¿Qué dice el versículo? Inmediatamente después de este sonido fuerte, ven algo que no habían visto nunca antes. Dice el versículo 3, se les aparecieron lenguas como de fuego. Se les aparecieron lenguas como de fuego. ¿Qué experiencia tan única? ¿Qué experiencia tan especial? Ellos vieron algo también, no solo escucharon. Quizás hasta tenían miedo, duda. ¿Qué está pasando? Hemos estado esperando el Espíritu, pero no sabemos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo ya estaba ahí. Y no solo las vieron, sino que estas lenguas como de fuego se repartieron entre cada uno de ellos y se posaron sobre cada uno de ellos. En las Escrituras, cuando vemos este símbolo de fuego, representa la presencia de Dios. Como de fuego. Lo que estamos viendo acá es otra vez que es la presencia de Dios en este lugar. Además de que la presencia de Dios llegó, no solo llegó de manera impersonal, sino que llegó a cada uno de los que estaban ahí y posó sobre ellos. Esto nos debe hacer recordar lo que pasaba con la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios se encontraba en un lugar, en el templo, sobre el arca del pacto, en el arca del pacto. Entonces cuando el pueblo quería estar cerca de la presencia de Dios, tenía un lugar físico al cual acercarse y se podían reunir como el pueblo de Dios, Israel, y juntos ahí ser parte. Pero ahora estamos viendo lo opuesto. La presencia de Dios está siendo dada a cada uno de los suyos. La presencia de Dios está morando en cada uno de los suyos. Este es el regalo de Pentecostés. La presencia de Dios morando en cada creyente. Esta venida del Espíritu Santo es increíble. Es increíble. El Espíritu Santo llegó. Y así como lo dijo Jesús, recibirán poder. Y además, como lo prometió en Lucas 24, el Espíritu Santo llegó. Y esta es una promesa cumplida. Hay certeza, hay esperanza. Jesucristo se fue, ya no estaba de manera física con los discípulos, pero envió al Consolador. Lo envió para morar en cada uno de ellos. Jesucristo cumple todas y cada una de sus promesas. Jesucristo prometió que iba a venir el Espíritu Santo y vino. Esa debe ser la expectativa. Jesucristo dice algo y nosotros lo creemos, le creemos porque Él cumple su palabra. Jesucristo ha dicho que vendrá y lo hará. Podemos estar unidos en oración constante esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos esperarle. Jesucristo sigue obrando y acompañando a los suyos a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de sus hijos. Esta fue la venida del Espíritu Santo, pero vemos que no solo llegó y posó sobre cada uno de ellos, sino que hizo algo también. Este es el punto número 2, la obra del Espíritu Santo. Lo vamos a estar viendo del versículo 4 al 13. La obra del Espíritu Santo. Entonces descendió con un ruido fuerte, hubo una teofanía ahí, posó sobre cada uno de ellos, pero algo más pasó. El Espíritu Santo más estaba obrando a través de ellos. Y después vamos a ver que por el mensaje de Pedro va a obrar en muchas almas de los curiosos que llegaron a ver. Dice el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Estas personas fueron investidas del Espíritu Santo, quien los inspiró para hablar. Fueron llenos del Espíritu Santo para hablar en otras lenguas, como dice el capítulo 2, 11 de este mismo pasaje que estamos viendo, para hablar de las maravillas de Dios. Fueron investidos del poder del Espíritu Santo para pronunciar, para hablar de lo que Dios ha hecho. Recordemos también en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento vemos a personas siendo llenadas del Espíritu Santo. Lo que ocurría normalmente es que esta persona comenzaba a profetizar, es decir, comenzaba a anunciar el mensaje
de Dios. Justamente eso es lo que estamos viendo acá. Personas siendo llenas del Espíritu Santo, dando el mensaje de Dios en otras lenguas. Ya vamos a ver esa parte de las otras lenguas. Sé que están esperando ahí. Pues sí, estos hombres están hablando en lenguas, pero lenguas conocidas, lenguas reales. Ellos no estaban inventando, no estaban balbuceando incoherencias. Estaban hablando lenguajes que sí existían en ese momento y que sí la gente podía entender lo que estaba hablando. Vemos que la multitud, esta multitud que llegó de curiosos a ver qué estaba pasando, a preguntar qué pasó, cuando llegan se encuentran con otro hablándole en su propio idioma. Y no solo un idioma que él aprendió ya de adulto, en idioma en los que ellos nacieron. El texto nos lo dice. Esta gente corrobora eso. Si usted mira del versículo 5 al 11, había gente de todos los lugares, de todos los puntos cardinales, había gente. Y toda esta gente tenía otras lenguas, otras maneras de comunicarse. Pero todos estaban allí en Jerusalén. Esta gente no estaba diciendo, Rambo saca la bazooka, arranca la baranda. No, eso no pasó ahí. Esta gente estaba hablando lenguaje conocido para algunos. No estaban inventando. Cuando estos discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, no estaban en un éxtasis donde perdieron el control. No estaban cayendo al piso, porque el Espíritu Santo no hace eso. Recordemos el fruto del Espíritu que está en Gálatas 5:22. Nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Cómo sabe usted que tiene el Espíritu Santo si el Espíritu Santo está trabajando su dominio propio? Estos hombres tenían dominio propio de lo que estaban hablando, pero el Espíritu Santo los está usando para llevar un mensaje. El mensaje de Jesucristo. Las maravillas de Dios hacia otras personas, de otras que hablaban otras lenguas, que habían venido para esas fiestas. Entonces, este pasaje no es la base para decir que esto debe repetirse. Esto fue único en la administración de Dios para su pueblo en esta nueva era que se llama la iglesia. Esto fue único para estas personas. Vimos que el Espíritu Santo llegó. Vimos que el Espíritu Santo obró a través de ellos para hablar de las maravillas de Dios. Pero ¿cómo es que estos galileos estaban hablando en otras lenguas? Y es una pregunta que vale la pena hacerla. El versículo 5 al final dice, ellos estaban hablando en otro idioma, según el Espíritu les daba habilidad de expresarse. Otra vez, el Espíritu les daba habilidad de expresarse. Por supuesto, ellos estaban siendo conscientes que el Espíritu Santo estaba obrando a través de ellos para llevar el mensaje de salvación, el mensaje de Dios. Ellos estaban proclamando el mensaje de Cristo. Esto es lo opuesto a lo que ocurrió en Génesis 11. Recordamos la Torre de Babel. Ahí todos hablaban y se comunicaban en un mismo idioma. Y dijeron, no, nosotros no queremos depender de nadie, hagámonos un nombre, hagámonos una torre que llegue hasta el cielo y que Dios no nos importe. Pero Dios, ¿qué hizo como castigo? Les confundió, les dio otras lenguas y ni modo, no me entiende, ¿cómo voy a estar con él? Me voy. Y por eso ahora ocurre lo que ocurre, tantas guerras y todo el pecado mezclado. La gente se dispersó como castigo de parte de Dios. Pero aquí, en esta ocasión, todas estas lenguas, toda esta gente que hablaba otras lenguas, estaba en un solo lugar, escuchando lo mismo, escuchando el mensaje de salvación para el pecador, escuchando el mensaje que puede convertirlos a ellos mismos. ¡Qué misericordia del Señor! ¡Qué poder de nuestro Dios! ¡Qué gracia! Pero, ¿cuáles son las misericordias que estos hombres estaban hablando? El texto no nos dice explícitamente, pero estaban hablando de Jesús. Jesucristo, hace algunos 50 días, había muerto y a los 3 días resucitó y ascendió al cielo después de 40 días. Jesucristo es quien estaban hablando, las maravillas, que el Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros y que vimos su gloria, gloria
como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estos hombres estaban predicando a Cristo, que Cristo nació, que vivió una vida perfecta, que inocente lo mataron, que resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios Padre. Esto es lo que va a decir Pedro después, el otro domingo. Vamos a estar escuchando de este mensaje. Posiblemente estaban hablando de que Dios mandó a su Hijo para morir por pecadores inmerecedores de su gracia. Posiblemente estaban hablando que Dios es quien nos libra de nuestro pecado y de nuestra muerte y que nos conduce a la vida eterna con Él. Podemos detenernos a pensar acá. El propósito, la obra que vino a hacer el Espíritu Santo es hablar de su mensaje y traer salvación a aquellos que estaban perdidos. Confiemos en el poder del Espíritu Santo, que Él va a usar su palabra para transformar la vida de otros. No somos nosotros los que convencemos de pecado a la gente. Es el Espíritu Santo quien lo hace. Y Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su mensaje. Como dijo Packer, Él es el agente, el Espíritu Santo es el agente del nuevo nacimiento que obra dándonos entendimiento a fin de que podamos conocer a Dios y nos da un corazón nuevo para que podamos obedecerle. Es el Espíritu Santo quien nos da vida para que podamos conocer a Dios en primera instancia. Si usted es creyente hoy, el Espíritu Santo le dio vida a usted cuando estaba muerto. Nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Espíritu Santo, si usted es creyente hoy, es quien lo capacita para vivir la vida que solo a Dios le agrada. Él es quien nos está santificando hasta llegar a ser como Cristo. Él es quien guía a cada creyente hasta la vida eterna. Es Él, el Espíritu Santo, morando en cada uno de los creyentes aquí presentes hoy también, por su obra, por la obra de Cristo en la cruz. Y esta gente estaba maravillada. Los versículos 12 y 13 nos dicen que, o nos sugieren que la multitud, y hubiera sido bien interesante, ¿verdad?, escuchar a alguno hablándome en mi propia lengua de las maravillas de Dios y no entender todos los otros, o quizá entender el arameo, si sabía arameo, también está hablando de las maravillas de Dios, y así con todos. Qué interesante. Pero esta gente tuvo una reacción. En esta multitud hubo una reacción. Al ver lo que estaba sucediendo, la gente reaccionó de dos maneras. Unos estaban asombrados, unos estaban maravillados. Recordemos que eran judíos, habían escuchado, se sabían la Torá, conocían el Antiguo Testamento y estaban escuchando de ese Dios que envió a su Hijo para morir y nosotros lo matamos. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Estaban diciendo. ¿Qué deberíamos aprender de esto? Por lo menos tenían una intención de, ayúdenme a comprender. Aquí escuchamos un ruido y ahora ustedes están hablando de las maravillas de Dios en múltiples idiomas. ¿Qué está pasando? Quiero saber. Y es que cuando Dios obra, esa debería ser nuestra reacción. Maravillarnos de las obras de Dios. Pero tristemente, por otro lado, habían personas que muy listos querían explicar lo que estaba pasando, sin embargo eran incrédulos. Porque seguramente más de alguno de los 120 estaba hablando de las maravillas de Dios en su idioma también y podía escuchar. No es que no estaba entendiendo, es que estaba escuchando, pero no quería escuchar. Más que sus oídos no entendían, era su corazón que no estaba abierto a la palabra de Dios. No eran capaces de escuchar el mensaje de Dios. Qué triste. Tenemos por un lado algunos maravillados. Y qué bueno es maravillarse al ver la obra de Dios en otro creyente. No sé si les ha pasado, pero en las pláticas con algunos de ustedes, al contarme a ustedes lo que Dios ha hecho en su vida, me maravilla. Debería maravillarnos. Pero otros dicen, no. Eso es que van a sentarse ahí por un rato a escuchar a alguien ahí con el wiri wiri y ya, adiós, a vivir como quieran la semana. ¿Cuántas veces, usted que no cree en Cristo, cuántas veces se ha sentado ahí
escéptico de lo que aquí se habla? ¿Cuántos domingos usted ha venido y se ha sentado en ese lugar diciendo, a saber, hasta no ver, no creer, dicen algunos? ¿Cuántas veces ha estado ahí escéptico? ¿Cuántas veces se ha estado burlando en su corazón del mensaje de Dios expuesto en este púlpito? Escuche las maravillas del Evangelio hoy. Están en su idioma, puede comprenderlo, puede escuchar de este Dios. Escúchelo. Cristo es suficiente para salvarte, para limpiarte. Está listo. Dice Dios, vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán limpios. No importa la cantidad o lo horrible de su pecado. Venga a Cristo hoy. Escuche su mensaje hoy. O quizá usted está diciendo, me llama la atención esto del Evangelio, pero no lo entiendo. No le hallo ni patas, ni pies, ni cola. ¿Cómo es? No entiendo. Me esfuerzo por vivir una vida que agrade a Dios, pero vuelvo y miro mi pecado y me siento más miserable. Me siento más hundido. Venga a Él otra vez. Venga a Cristo otra vez, aunque se sienta así miserable. Dios salva. El Espíritu Santo vivifica corazones que estaban muertos. Este es el mensaje de salvación, que Cristo vino y resucitó. Y ahora es importante recordar esto, estimado hermano que está aquí. La morada del Espíritu Santo en la vida del creyente es una realidad. Si usted es creyente y está acá hoy escuchándome, escuche bien, la morada del Espíritu Santo en su vida, en usted, es real. Es real. Así como creyentes podemos transitar en esta vida con esa esperanza de que no estamos solos, de que vengan las providencias duras, no estamos solos, que vienen las providencias que nos alegran el corazón, el Espíritu Santo nos mueve a alabanza, a reconocer que viene de Dios. No importa la situación que ahora estamos pasando, si está luchando con su pecado, creyente, tiene el Espíritu Santo con usted que lo acompaña y lo puede restaurar. Él es quien lo fortalece. Si está pasando por una situación dura, el Espíritu Santo le fortalece. No está solo. Dios nunca nos dejará solos, porque el Espíritu Santo vino para quedarse con nosotros. No es como en el Antiguo Testamento que descendía y luego iba otra vez. Está con nosotros. Nos hace recordar de lo que dijimos del principio. Jesucristo prometió que el Espíritu Santo iba a venir. Y el Espíritu Santo vino con poder para quedarse, para mostrar al mundo, para proclamar al mundo su mensaje a través de los suyos. Y eso es lo que hizo esta gente. Este día glorioso donde personas de toda lengua y nación escucharon el mensaje proclamado, el mensaje de Cristo Jesús. Hoy estamos escuchando de Cristo Jesús otra vez y otra vez. Escuche de este Cristo que murió y resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Cuando Cristo venga será un día glorioso. Esa promesa que Él hizo la va a cumplir, así como cumplió la promesa del Espíritu Santo. Y ustedes y yo vamos a poder ver a nuestro gran Salvador, por fin, libres de nuestro pecado, libres de nuestra maldad. Y estaremos con Él eternamente. Ese día será glorioso porque pueblos, tribus de todas las naciones cantarán una misma alabanza al Creador. Esa es la esperanza que tenemos. Así que si está escuchando hoy, escuche el mensaje de salvación y encuentre consuelo en este Cristo, quien envió al Espíritu Santo para morar con nosotros y no dejarnos ni un día. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado el Espíritu Santo. Y un día, quizá diferente a lo que pasó en Pentecostés, un día el Espíritu Santo vino a morar en el corazón nuestro, o en muchos de los que están acá.
Y ese día la luz brilló ante nuestros ojos. Ese día, Señor, pudimos estar vivos. Pudimos conocer tu nombre. Ya no solo escuchábamos de ti, sino que te conocimos por la obra del Espíritu Santo. Padre Celestial, si hay personas aquí que no te conocen, transforma sus corazones, regenera sus corazones y déles vida para que puedan conocerte. Espíritu Santo, consuela nuestros corazones, fortalece nuestra fe, ayúdenos a vivir para su gloria, ayúdenos a proclamar su mensaje, ese mensaje de que Cristo vino, murió y resucitó, que Él es nuestra única esperanza. Solamente a través de Él es que podemos obtener salvación, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.